Génesis capítulo 10 verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Accad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, dice la Escritura. Tenemos aquí, hermanos, prácticamente la vida de un hombre llamado Nimrod, el cual obviamente también ascendía o descendía más bien de ese linaje maldito, ¿verdad? De Cam, si se acuerdan ustedes. Cam vio a Noé desnudo y entonces Noé se molestó y maldijo a Canaán, y vino la maldición. Y viéndolo en las Escrituras, 9 tribus descendieron de Canaán, todos los, en este caso, cananitas, el Ebeo, el Eteo, el Gerveseo, ¿verdad? Todos ellos prácticamente descendientes de Cam, el padre, el abuelo, y Canaán el hijo. Y hermanos, es algo muy tremendo, porque aún vemos que cuando Moisés comienza a describir la vida de esta generación, recordemos, hermanos, que estos son los personajes que repoblaron la tierra, la cual había sido maldecida y había sido enjuiciada en aquel tiempo. Recordemos que Moisés es el autor de este libro, él es quien está escribiendo y describiendo qué es lo que estuvo pasando en ese tiempo, y Moisés prácticamente se centra en Cam, él se centra en la familia, en la descendencia de Cam. De Jafet solamente se nos dice que ellos poblaron las costas, ¿sí? Que ellos estuvieron prácticamente lejanos, en este caso al pueblo de Dios, el cual descendía de Sem, y obviamente se centra en el caso de los hijos de Cam, que los cuales vinieron a ser enemigos de Dios. Pero me llama la atención, hermanos, que este hombre llamado Nimrod, que es prácticamente rebelde, esa es su traducción, rebelde, fue un hombre que, pues, se observa prácticamente en las Escrituras que es representado como un hombre que camina en contra de Dios, como un hombre grande, como un hombre que se hizo poderoso, como un hombre que llegó, se mete al escalafón de la política, y por hechos del azar, él ya está de alguna manera entronado. Es un hombre que es de alguna manera un arquitecto, es un líder, es un caudillo, es poderoso, es cazador, es un hombre de influencia, es un político que jala masas, pero las Escrituras nos dejan ver ciertos aspectos de él. Y obviamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si hay algo que va a derribar a las personas es el orgullo y la soberbia. Y eso tenemos mucho nosotros que meditar en nuestro corazón, porque la Biblia dice en el libro de Santiago que Dios mira de lejos al soberbio, pero al humilde, al que considera su condición, al que reconoce que no tiene nada, que no merece nada, que no es nada, que sencillamente si Dios no le ayuda, él no podrá llegar a ese lugar tan deseado. A ese tipo de personas Dios viene y los levanta, Dios viene y les ayuda, Dios viene y los impulsa, Dios los inspira, Dios los libra, Dios los equipa, Dios siempre está sobre de ellos. Mas sin embargo vemos, hermanos, que es digno de observar que de alguna manera estos versos que nos hablan acerca de Nimrod nos dicen que era un hombre grande en sus días. Nos dicen que de alguna manera fue poderoso en la tierra, y que de alguna manera si había poderosos en aquel tiempo que se contentaron solamente con gobernar sus casas, que se contentaron solamente con de alguna manera comprar ciertas tierras o poseer, porque de alguna manera se les había dicho que poblaran la tierra. Recuerdan que Dios dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Bueno, este no se contentó solamente con gobernar su casa. Este hombre realmente fue un hombre ambicioso, el cual comenzó a explorar, comenzó a conquistar, comenzó a humillar, comenzó a subordinar pueblos bajo sus pies, y reitero, hermanos, en un espíritu de soberbia, en un espíritu de orgullo. ¿Pero qué es el orgullo, hermanos?
¿Qué es eso de soberbia, hermanos? Aunque son dos cosas muy diferentes, mas sin embargo tienen el mismo color, tienen el mismo principio. El orgulloso y una rebeldía abierta, el soberbio no acepta lo que tú le puedas decir, él no lo va a aceptar. En su corazón va a tener una selección, ¿sí? Él va a seleccionar a quién obedece y a quién no obedece. Y eso debe de traer mucha enseñanza a nuestro corazón cuando tú te des cuenta que tus hijos solamente obedecen al papá y a ti no te obedecen. Eso debe de despertar mucha preocupación, porque estás viendo un pequeño insolente que tiene soberbia y que no acepta la reprensión de nadie. Puede ser la abuela que le diga, oye, no está bien eso, y le saca la lengua y se echa a correr. O sea, puede ser su actitud así. Tú solamente tienes que comprender que es un principio satánico, que no es nada correcto. Debes de recordar que fue maldecido su padre por Dios, ¿sí? Canaán fue maldecido. Y aunque no fue meramente Canaán el padre de Nimrod, sino Cus, pero Cus era hijo de Cam también. ¿Y qué principios podía obtener si el padre había sido un malcriado que había visto, deshonrado, se había burlado de su padre? Hermanos, son principios muy dignos de observar. Vemos que este hombre tenía orgullo y era soberbio, ¿verdad? O sea, de alguna manera él tenía una postura muy particular. El orgulloso tiene un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Sí me explico? O sea, él va a pensar más de sí mismo. Él no va a tener los pies sobre la tierra. Él está pensando más de sí mismo. Puede ir en su carro, puede estar detrás de su escritorio, puede ir al mercado, ¿verdad?, contoneándose por ahí, y va pensando en su corazón que es más que todos los que de alguna manera se cruzan en su camino. Ese es un orgulloso, ese es un soberbio. Y este principio vemos que se gesta en este individuo. Hermanos, dice la tradición que Nimrod a los 20 años, él se vistió el traje que le hizo Dios, en este caso a nuestro padre Adán, porque su padre Cam lo hurtó. Prácticamente el traje vino de generación en generación, se lo dieron a Enoc, Enoc se lo dio a Mahalalel, y de ahí de alguna manera a Matusalén, y Matusalén se lo da a Lamec, y Lamec se lo da a Noé, y Noé cuando va a hacer el diluvio lo pone en el arca y se lo lleva, pero de ahí lo roba Cam, y Cam de alguna manera lo guarda, lo oculta, y déjame decirte una cosa, Cam se lo da a Cus, y Cus cuando es viejo engendra a Nimrod. En este caso es el hijo más pequeño, y cuando él tiene los 20 años le da el traje que le habían confeccionado a Adán y él se lo pone. Y hermanos, en un principio de prácticamente de soberbia, de rebeldía, ¿por qué ese traje, por qué causa vino? Yo te pregunto. ¿Por qué les confeccionaron un traje a estos nuestros padres? Fue por la desnudez, por la vergüenza, por el pecado, por el espíritu de rebelión en el cual cayeron, y ellos quedaron en desvergüenza. Hermanos, es muy importante que entiendas, son principios escriturales que tú solamente te puedes dar cuenta. Ve a los jóvenes con pantalones rasgados, ve a los jóvenes con camisas de alguna manera, con calaveras, con groserías. Hay veces es tan ignorante su orgullo que tiene una grosería en inglés, ni sabe lo que dice, pero ahí la porta, y el mismo espíritu lo inspira para que él ande trayendo cosas que no están bien. Y dice la tradición que lo vistió. Y quiero decirte una cosa, la verdad es que Dios permite que cosas acontezcan, y este hombre comenzó a hacerse grande. Comenzó a pelear batallas para defender a sus hermanos, porque los hombres nacemos con talentos naturales, son regalos de Dios. Recuerda que la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, que hace llover sobre justos y sobre injustos, es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tengo yo que no me haya dado el más alto? No debo de tener un espíritu orgulloso. Al contrario, si Dios me ha dado algo, quiero ponerlo al servicio de ustedes, hermanos, porque por algo me lo dieron. No sé si me explico, hermanos. Pero Nimrod no tenía esta actitud. Más bien, Nimrod tenía una actitud de alguna manera de soberbia, y vemos que él estuvo pensando, hermanos, preste atención, él estuvo pensando extenderse. Fíjate nada más cuántas ciudades no edificó.
lo que es la actual Asiria, esa la edificó él. Lo que es prácticamente, dice aquí, vayamos al texto por favor, en el verso 9, capítulo 10, verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, ¿qué? Babel, Erec, Akkad, Calne, la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, edificó Nínive, Rehoboth, Cala, dice Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad, ¿qué dice? Casi se parece a nuestro gobernante, ¿piensa qué? En grande, casi se ve igual, ¿no? Algo así más o menos, casi se parece a Donald Trump. Dice, hagamos grande América nuevamente, ¿no está diciendo eso? Casi por lo regular, cuando ves ese tipo de individuos, solamente puedes ver codiciosos, insujetos a la ley de Dios, al mandamiento, al Espíritu. Te voy a decir por qué. Hermano, muchos infelices piensan en grande y siempre están pensando en grande, y como se ocupan mucho en pensar en grande, ¿para dónde? ¿Dónde lo edificó? Yo pregunto, ¿dónde edificó esta torre? ¿Dónde edificó todas estas ciudades? ¿Dónde las edificó? ¿En Marte? En la tierra. Y como se ocupan mucho de edificar en la tierra, se olvidan de edificar en el cielo. ¿Hacia dónde vamos nosotros, hermanos? Nosotros vamos al cielo. ¿Por qué habríamos de perder el tiempo amasando riquezas cuando honestamente, ¿qué me voy a llevar? Cuando muera, si hoy caigo muerto en este púlpito, sencillamente me quitarán estas ropas y desnudo me aventarán al cajón. ¿Y qué me llevé? Hermanos, mas sin embargo vemos que este Nimrod estaba pensando en grande, que este Nimrod meditó y determinó construir una torre. Dice la tradición que 3 días de camino tenías que de alguna manera caminar para poder rodear 1/3 de la torre. O sea, nada más date cuenta la circunferencia que tenía prácticamente los cimientos, la construcción hacia arriba, porque aquí dice una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? Que toque el cielo. Algunos dicen, fíjense nada más, hermano, y creo que ahí está de alguna manera el espíritu de error, porque algunos dicen que ellos construyeron la torre porque ellos tenían miedo que viniera otro diluvio más. Tenía poco que había acontecido el diluvio, si acaso unos 30 años que había pasado el diluvio, unas cuantas décadas. Y ellos comienzan a construir una torre que llegue al cielo. Pero qué tontería es esa, la hubieran construido arriba de un monte, no en la planicie, porque dice que la construyeron sobre la planicie. ¿Qué no cuando vino el diluvio dice que el monte más alto fue pasado por varios metros? Pero la conciencia nos acusa. Y llevas tu pistolita ahí a un lado, en tu guantera llevas tu pistolita ahí. Por si alguien te sale, la usas. Es la conciencia que te hace ver que eres un miserable, que no tienes confianza en Dios y que Dios no está agradado con tus proyectos. Por eso vemos este tipo de individuos que de alguna manera estaban premeditando hacer sus maldades. Y por eso dicen, construyamos una torre, es lo que dicen los estudiosos, que estaban construyendo la torre porque ellos sabían que Dios había destruido la generación antidiluviana a través de un diluvio, por si quizás fuéramos, ¿qué dice? Esparcidos. Ya de antemano sabían una cosa, nos van a esparcir. ¿Lo sabían o no lo sabían? Hermanos, ¿no dice el rebelde? Ya lo bailado, ¿qué? Ni quien me lo quite. Ya de antemano sabe que le van a dar una paliza, pero en su corazón dice, pues aunque me peguen ya lo bailado, ni quien me lo quite. Ya sabe que lo van a castigar. Y quiero decirte, este espíritu que estaba dentro de ellos es un espíritu que actuó en los gigantes antes del diluvio. Vayamos a ver por favor en el Génesis capítulo 6 verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos juntos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones ¿de qué? ¿Por qué de renombre? Estaba yo oyendo a unos pobres trabajadores que se dedican a ir a hacer de alguna manera mantenimiento a diferentes lugares, centros comerciales. Ellos trabajan para algunas tiendas comerciales. Y ellos cada vez que tienen que salir fuera de la ciudad y tienen que cruzar, sobre todo hacia el norte, no creo que hasta al sur,
tiene que pasar la aduana con los zetas. Y los zetas, ¿a dónde vas? ¿Cuántos son? ¿Cuántos días te vas a quedar? ¿Qué vas a hacer allá? Ah, no, pues vamos 7, vamos a ir tantos días. Ah, ok, entonces son 10,000 pesos, dame, tal. Y si no me das, entonces te mato. ¿Varones de qué? De renombre. Dice que eran ¿qué? Valientes. ¿Cómo era Nimrod? Poderoso. Era cazador. La traducción original es contra Jehová. Estaba en contra de su reino, porque Dios había mandado: llenen la tierra, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sírvanla. Ese es el mandamiento, júzguenla, sírvanla. Hermanos, ¿qué diferencia de tu Salvador? Él dijo a Pedro: ¿crees que no puedo llamar yo ahora? ¿Cuántas legiones? 12. Cada legión se componía de 36,000 soldados. Multiplícale 36,000 por 12. ¿Cuántos ángeles vendrían? Uno solo se presentó en Asiria y mató 185,000 individuos rebeldes. ¿Para qué le podrían servir una legión de romanos a una legión de ángeles? Y sin embargo él vino, ¿a qué vino? ¿A enseñorearse? ¿A gobernar? ¿A castigar? ¿A reprender? ¿A pasar de alguna manera el tax para los desarrapados? No, hermanos, él vino a alimentar a la gente. Él vino a vestir al pobre, al desnudo, al descorazonado, al enfermo, al leproso, al que había perdido su familia, lo curó y lo regresó a su casa, al endemoniado lo curó y lo regresó a su casa. ¿No vino a eso? ¿Cuándo él se hizo una grande ciudad aquí en la tierra? ¿Cuándo él empezó de alguna manera? Y él tuvo la oportunidad de ser gobernante, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan cuando lo querían hacer rey? ¿Qué hizo? Huyó de ellos. Él vino a servir. Pero este tipo de espíritu es un espíritu diabólico. Si vamos al libro de Isaías 14, para que tú te des cuenta que no es correcto y que quizás eso es lo que te está impidiendo que camines con el Señor. Isaías 14, verso 13. Tú que decías en tu corazón: ¿subiré a dónde? Al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿qué? ¿Cómo querían edificar la torre estos individuos? Que llegara al cielo. ¿Acaso no dijo Jesús que cualquiera que brinca la barda y no entra por la puerta es ¿qué? Ladrón y salteador. No, hermanos, no podemos entrar al cielo a través de dar limosnas, ni tampoco a través de irnos de rodillas, ni tampoco a través de ser muy buenos. Si hemos de entrar al cielo, nada más es por haber creído que Jesús murió por nosotros. Es la única manera de poder entrar al cielo. Y eso es entrar por la puerta, te sometes a Él, le recibes como Rey, Señor y Salvador, te sometes y haces lo que a Él le agrada y estás en el cielo. ¿Sí me explico? Pero vemos a Satán con un principio de soberbia. Qué osadía, qué insolencia, una criatura queriendo ser igual a Dios. Y yo te pregunto, ¿el soberbio no es igual? ¿El orgulloso no es igual? Cuando su esposa lo reprende, cuando su esposa le llama la atención, se pone rojo de ira, la mujer se explota y no recibe el consejo. ¿No es el mismo principio satánico? Hermanos, tengamos cuidado. O sea, no pensemos que es algo muy natural. Es muy propio, pero de un espíritu de rebelión. En Génesis 3, por favor, vemos el mismo principio. En el verso 5, capítulo 3, verso 5, dice la Escritura: sino que sabe Dios que el día que comáis de él juntos, serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué principio era entonces el que gobernaba a Nimrod? Principio satánico. Seamos humildes. Si te acercas y me exhortas, si tienes razón, estoy obligado a aceptarte lo que tú me digas. Si me acerco y te digo algo que estás haciendo mal, acéptamelo. No es para hacerte sentir mal, es por bien de tu alma, porque eso te va a impedir entrar al cielo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces vemos nosotros que revivió el espíritu satánico, un espíritu que se quería hacer juez, que quería gobernar, que quería enseñorearse de los demás, que quería servirse, que quería de alguna manera ser un tirano y venir y gobernar el mundo conocido.
Entonces, hermanos, siempre habrá ambición y dominio en aquellos hombres perversos que de alguna manera se rebelan en contra del cielo. Nada, hermanos, nada está más lejos, escuche, nada de este lado del infierno está enfrente, nada de este lado lleva a los hombres a ser humillados y los lleva al mismo infierno, si no es la soberbia y el orgullo. No es correcto. Seamos humildes, seamos exhortados. Seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo imperfectos, tendenciosos a equivocarnos, tendenciosos a cometer errores. Mejor reconozcamos nuestras faltas, pidamos perdón y enmendemos el camino. ¿Cuántos dicen amén, amados? Entonces vemos, amados hermanos, que Nimrod era un gran cazador. Comenzó de esta manera a hacerse famoso. Comenzó de esta manera y yo te pregunto, ¿no habría, por ejemplo, no siempre ha habido este tipo de hombres grandes, cazadores de renombre? Por ejemplo, Alejandro el Grande, un hombre grande entre los suyos. César, Julio César, ¿cómo era Julio César? Era grande entre los suyos, ¿sí? O sea, ha habido siempre este tipo de espíritus, hermano, que toman a los hombres y los llevan a conquistar y los llevan a subyugar a los demás. Y hermanos, de una forma o de otra, este hombre llamado Nimrod se postuló para ser gobernante y él terminó gobernando, quizás invadiendo a sus vecinos, quizás con violencia, quizás quitándole los derechos de sus propiedades, quizás persiguiendo a los inocentes, quizás de alguna manera esforzándose a destruir todo fundamento correcto, como hoy en día se hace. Es una bajeza, hermano, que para irse a trabajar le tengas que dar una cuota a las personas. ¿Cuántos negocios de cerca de tu colonia no han cerrado? Muchos, hermanos, muchísimos. Hace tiempo estuvimos en el norte del país y recuerdo muy bien que nos decían, aquí ya no hay médicos, aquí ya no hay arquitectos, aquí ya no hay profesionistas, todos han emigrado, algunos para el norte, otros se van para el distrito, porque todos los que tienen una profesión han sido sobornados por los zetas y hay que empezarles a dar algo para que ellos puedan trabajar. Este tipo de espíritu siempre ha existido, hermanos, y este era el mismo espíritu que de alguna manera tenía a Nimrod, porque dice la tradición que aún inclusive el padre de Abraham, el cual fue contemporáneo hasta mayor que Nimrod, unos 20 años más grande que Nimrod, dice que era dado a la idolatría, y lo podemos corroborar. Por favor, vayamos al libro de Hechos capítulo 7, verso 1. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, hablando de Esteban, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Qué vemos? ¿De dónde lo sacaron a Abraham? De Mesopotamia. Son las ciudades que edificó Nimrod, en Caldea, Babilonia, ¿sí? Asiria, Cale. Cada una de esas ciudades, de ahí salió prácticamente este hombre de Dios. Y es muy importante que veamos que era un gran gobernador. Comenzó su reino en Babel, de acuerdo, proyecta Génesis 10:10, por favor. Génesis capítulo 10, verso 10, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Si tú comienzas a investigar en su ascendencia, en su árbol genealógico, te vas a dar cuenta que no tenía modo de ser grande o de alguna manera de heredar cierta posición, porque a su padre, a su abuelo, lo había maldecido prácticamente su tatarabuelo. O sea, Noé había maldecido en este caso a Cam, y Cam engendra a Canaán, y Canaán engendra a Cus, engendra prácticamente a cada uno, a sus otros 3 hermanos. Entonces no había modo de que él pudiera ser un gobernante como para poder enseñorearse de los hombres o para poderlos servir,
como lo hizo Cainán en su tiempo, como lo hizo prácticamente cada uno de los santos, ¿verdad? No había modo de comprobar esto, mas sin embargo, yo les pregunto, ¿no fue el mismo principio de Hitler, que repentinamente fue ascendiendo hasta que cuando se dieron cuenta, Hitler estaba al mando de todas las cosas en Alemania y posteriormente casi conquista el mundo entero? ¿No es el mismo principio, hermanos? Un principio de orgullo, un principio de soberbia. Descaradamente Hitler decía que iba a barrer a todos los partidos, eso decía. La gente cuando lo escuchaba decía, son locos. La gente de la alta alcurnia en Alemania, este pobre desarrapado, ¿qué va a barrer a los partidos, la oposición? Cuando se dieron cuenta ya estaba entronado el individuo, hermanos, les hizo la vida de cuadritos. Entonces entendamos, Nimrod se hace grande constructor. Nimrod tiene un principio satánico, está en contra de Dios. Y vemos, hermanos, que vamos al Génesis capítulo 11, por favor, verso 1, para ver un poquito más acerca de cómo se desarrolla la soberbia. Como te dije al principio, el nombre de Nimrod significa rebelión. Y dice ahí, por favor, capítulo 11, verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, dice. Ellos hablaban un mismo lenguaje. Tienes que entender que desde que Adán fue sacado del paraíso, prácticamente él venía hablando una lengua, un mismo idioma, juntamente con nuestra madre Eva. Ese mismo idioma prevaleció hasta este tiempo, Génesis 11, décadas después. Ahí estuvo todavía esa lengua y vemos que las ventajas de tener una misma lengua es que de alguna manera, hermanos, ellos se empezaron a motivar, ellos comenzaron a ayudarse unos a otros, ellos comenzaron prácticamente a fomentar un espíritu de sociedad, pero obviamente, hermanos, una sociedad fuera del orden de Dios. No es una hermandad. Si tú analizas, cuando Noé entra con su familia al arca, no era todo el mundo conocido, ya no había más individuos. A todos los demás los había matado Dios a través del diluvio. Entonces el mundo conocido vino a ser una familia vino a ser la iglesia. No sé si me explico. Ellos fueron la iglesia, ellos fueron el mundo conocido y ellos fueron una familia. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Una familia. Somos la iglesia. Pero Dios quiere quitarnos estos principios de soberbia y de orgullo. De lo contrario, hermanos, no podremos sino hacer sociedad, pero para formar una pandilla, para formar una banda, para formar una maldad, para formar de alguna manera algún gremio de sicarios. Es lo único que hicieron ellos. Y vemos, ¿qué más, hermanos? Se procuraron, se ayudaron, el método que escogían ellos unos a otros se establecieron. Vamos a ver, dice ahí capítulo 11, verso 2, y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí. O sea, estuvieron muy unidos, apoyándose unos a otros. No se quisieron despegar. Hermanos, yo entiendo que tenemos que estar juntos, pero ¿qué manda Dios cuando el hombre se une a su mujer? ¿Que viva todavía con su abuelito, con su mamá, con sus nietos, que vivan juntos? ¿Qué manda Dios? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá ¿a qué? A su mujer. ¿Qué le manda de alguna manera? ¿En qué posición están los hijos cuando tienen que abandonar a los padres? Los van a dejar. ¿En qué posición están los padres cuando de alguna manera van a entregar a sus hijos para que de alguna manera darlos para bodas? Los van a dejar. Y yo pregunto, ¿qué es lo que quiso decir Jesucristo cuando dijo, por tanto, id por todo el mundo y haced discípulos? Bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días, ¿de qué? Hasta el fin de él. ¿Somos una familia? ¿Pero cuál es el mandamiento? ¿Siempre vamos a estar juntos? No, de hecho no debemos de estar siempre juntos. Tenemos que entender que hay gente que no ha sido ganada. Y que así como en un principio él dijo, ok, fructificad, llenad la tierra, sojuzgadla, llenadla, multiplíquense. Así lo dijo, el mandamiento era, todo el globo terráqueo hay que poblarlo. En el evangelio es igual. No te puedes quedar toda la vida aquí. Nos secaríamos.
nos moriríamos. No puedes hacer eso. El evangelio lleva prisa, el mensaje de Dios lleva prisa. Pero ¿qué hizo Nimrod y su familia? Pregunto, de sicarios, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Ellos buscaron una planicie, un lugar espacioso. Empezó a multiplicarse la pandilla y empezaron de alguna manera los cabecillas de alguna manera a multiplicarse, y ellos se unieron para la maldad, se apoyaron unos a otros, hicieron sociedad. El libro de Enoc dice que vinieron 200 ángeles, y cuando vieron a las hijas de los hombres, ellos hicieron una sociedad y un juramento. Dijeron: juremos que ninguno de nosotros se va a aventar para atrás y que vamos a tomar mujeres de las hijas de los hombres. Eso está en Génesis 6. ¿Qué es lo que hicieron? Una sociedad. Por eso dice que todos ellos tenían una misma, ¿qué? Lengua. Un mismo lenguaje. ¿Qué era lo que querían? Hacerse un renombre. Veamos el principio. Verso 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda. ¿Qué buscaban? ¿La gloria de Dios? Estaban buscando fama, estaban buscando perpetuar su estirpe, estaban buscando que les temieran en la tierra. ¿No es eso la AMPA lo que busca? ¿No es eso lo que buscan las pandillas? ¿No es eso lo que buscan de alguna manera los ociosos? Hermanos, nosotros no tenemos que buscar eso. El mandamiento era: llenen la tierra. ¿Te das cuenta con qué principio tienes que educar a tus hijos? Hijo, te estoy educando porque un día vas a ir a hablar del Señor. Por eso te estoy educando, no siempre vas a estar conmigo. Ahora te voy a amar, te voy a disfrutar, voy a jugar contigo, voy a estar todo el tiempo contigo, pero llegará un tiempo en que yo mismo te voy a correr. No sé si has visto esos principios aún en los animales. ¿Qué sucede cuando el león, el pequeño león, es un bebé, ahí anda jugueteando y todo el mundo lo cuida? Aún así con los lobos, los osesnos, están juntos con mamá. Pero llega un momento en que ese león todavía no tiene la greña larga, la melena larga, pero ya la mamá lo empieza a expulsar, ¿sí o no? ¿Por qué lo empieza a expulsar? Porque él ya le enseñaron. Cuando él estuvo gateando, jugando, rasguñando, hay veces la mamá toma un cervatillo, toma a lo mejor un animal más pequeño y lo hiere, y el animal quiere correr ya tronada la pata y se lo deja a los leoncitos. ¿Qué hacen los leoncitos? Están jugando, lo arañan, lo juegan, lo mastican, lo botan, lo rebotan. O sea, ¿qué están haciendo, hermanos? Están practicando. Porque un día, ¿qué? Se van a ir. ¿O siempre van a estar ahí todos? No, hermanos, un día se van a ir. Un día te tienes que ir. Así es que asegúrate de portarte bien y hacer bien las cosas. Porque si no te portas bien y el día que te vayas vas a llorar sangre. Porque dirás: ¿cómo no aprendí? ¿Por qué no aprendí? Imagínate que te vas de misionero y no entiendes los principios, y cuando estás de misionero: ¡ay, quién me diera que estuviera aquí el que me enseñaba! No, ya se te acabó tu tiempo. Debiste de haber aprendido, debiste de haber entendido qué hacer en cada circunstancia, en cada caso, cómo arreglar las cosas. Debiste de haberlo hecho. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Pero qué hicieron ellos? No, ellos se rebelaron y ellos dijeron: siempre vamos a estar juntos. Y ellos se apoyaron, tenían una misma lengua, una misma intención. Tan unidos estaban, hermanos, que el Señor dijo: el pueblo, vamos a verlo por favor, capítulo 11, en el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Era una ciudad, hermanos, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra juntos, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Estaba oyendo el testimonio de un Mara Salvatrucha. Mi vida es por la Mara, yo doy mi vida por la Mara, mi vida es la Mara es mi vida. Y estás viendo que está hablando tonterías. ¿Cómo puede ser posible que esté dando su vida por algo que ni siquiera vale la pena? Pero él tiene un mismo principio satánico, un mismo lenguaje. ¿Se me explicó? Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te cuido la espalda, tú me cuidas la espalda. Pero no para el bien, hermanos. No va por ahí la cosa. Y más, sin embargo, fíjate nada más qué tan fuertes eran que construyeron una ciudad. Yo te pregunto, ¿se le puede llamar ciudad a un pueblo? A ver, niños, eso viene en los libros prácticamente de su educación.
¿Qué diferencia hay entre una zona rural y una zona urbana? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Tenemos servicios como qué: agua, drenaje, teléfono, luz, hospitales. Todo eso está urbanizado y a eso se le puede llamar ciudad ¿qué? Nezahualcóyotl. Por eso se le llamó ciudad Nezahualcóyotl, porque ya se supone que ya tenía esos servicios para poder proveer el servicio a sus habitantes. Bueno, estos hombres tenían una ciudad y tenían una torre que llegaba hasta el cielo. ¿Estaban unidos o no estaban unidos? Pero yo te pregunto, ¿por qué edificar una torre hasta el cielo cuando Dios ha dicho que nadie va al Padre si no es por mí? ¿No dijo eso Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es. Era una torre. ¿No será la misma torre de la Watchtower de los testigos de Jehová, que están edificando su propia torre y quieren llegar por otro lado? Cuando ya Dios dijo cómo tenemos que llegar. Quitan a Jesucristo y se quieren ir directo al Padre. ¿Cómo crees? No se puede construir un edificio de arriba para abajo, se tiene que construir de abajo para arriba. Pero ellos han establecido sus propios principios. La católica quiere llevarnos al Padre a través de veladoras, a través de mandas, a través de rezos, a través de muchos padres nuestros y aves marías. No, hermanos, así no se llega al Padre. Jesús dijo que nadie va al Padre si no es a través de Él. Y la Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual ellos puedan ser salvos: Jesucristo. Ellos querían afrentar a Dios. Hazle como quieras, nosotros podemos construir y subir al cielo. ¿No era el mismo principio satánico? ¿Qué dijo Satanás? Pondré mi trono en los lados ¿de qué? Del norte. Entonces entendemos que el trono de Dios está en el norte. Ahí pondré mi trono, a un lado del trono de Dios, y seré semejante al Altísimo. El soberbio siente que es el ombligo del mundo. Y cuando no lo saludan, se tropieza. Y si no lo carabanean, olvídate, se amarga. Y si de alguna manera no lo toman en cuenta, pues no, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo que dicen que son cristianos? O sea, es un principio satánico, hermanos. Jesús, que realmente necesitaba que lo carabanearan, jamás vino a eso. Él tenía otro principio del cual nosotros somos invitados a tomar parte de. Entonces vemos que tenían un mismo lenguaje, se entendían unos a otros, se establecieron en una llanura, se invitaban a la comodidad, de alguna manera se hicieron fuertes en sus intereses. Sus métodos para poder enlazarse unos a otros, para afianzarse, para hermanarse unos a otros, prácticamente eran métodos de: vamos a hacer una torre, vamos a construir una ciudad que llegue hasta el cielo, que de alguna manera tenga un propósito. Fíjate nada más, aquí está el principio, vamos a verlo. Verso 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos ¿qué? Un nombre. ¿Qué dice? Hagámonos ¿qué? Dice la tradición que ellos esculpieron sus nombres en los ladrillos porque edificaron con ladrillo. Que ellos esculpieron sus nombres en los ladrillos porque ellos querían ¿qué? ¿Qué querían hacer con su nombre? Perpetuarlo. ¿Será por eso que las pandillas van y escriben sus nombres en las paredes? ¿Será por eso? Y hay veces tú lo ves y dices: locos. No, no entiendes que no están locos, pero más que locos están endemoniados y inspirados por otra cosa. Ellos están, y no, y agrégale al que le ponen el medallón. La dinastía continúa y ahí está su vergonzoso nombre. Es un fornicario, es un borracho, es un bueno para nada, pero ahí pone su nombre ahí en el medallón de su carro. Imagínate nada más. ¿Qué ves ahí? Solamente un principio demoníaco, porque algo les motivaba. Hagámonos una ciudad, construyamos una torre, edifiquemos y hagámonos un ¿qué? Nombre. Orgullo. ¿No es eso orgullo? Yo pregunto, ¿qué es tu nombre? ¿Qué es mi nombre? A veces nos avergonzamos. ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Qué significa tu nombre? Pagano. Eso significa su nombre.
Entonces, cada vez que de alguna manera, Ulises, ay, no tengo que ser Ulises. ¿Sí me explico? Mi nombre significa el que tiene el brillo de oro. Cuando la riego, no puede ser posible, no me estoy comportando como el que tiene el brillo de oro. ¿Qué significa nuestro nombre? ¿Qué significa tu nombre, Alfredo? Aconsejado por los gnomos. Imagínate nada más. César, ¿qué significa tu nombre? ¿Cómo? Caudillo. ¿Qué significa su nombre? ¿Cómo te llamas? Eligio. Habrá que investigar qué significa su nombre y se va a dar cuenta que hasta ahí hay un mensaje de parte de Dios. Leonardo, ¿qué significa tu nombre? Trabajador. Ojalá y sea bien trabajador en su casa. ¿Qué significa Joana, tu nombre? En español es Juana. Investígalo. Sí, es Juana. En inglés es Joana. Serafín. Ángel, ser de fuego. Pero imagínate que esté tibio, humeando, ¿será correcto? No, debe de estar ardiendo como un ser de fuego. ¿No son los que siempre están en la presencia de Dios? Hermanos, y aún con todo y que nuestros nombres tienen un significado, el único nombre que va a perpetuarse es el del eterno Dios del cielo. Él es el único digno de gloria y honra. No es nuestro propósito, si nosotros nos identificamos como IJCH, es con un propósito nada más. Porque la gente te pregunta, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Nada más. Solíamos decirle, somos cristianos. No, pero ¿quiénes son? Cristianos, seguidores de Jesús. No, pero deben de tener un nombre. Bueno, ponle un nombre ahí, ponle la contracción de la iglesia, es todo, Iglesia de Jesucristo en Chimalhuacán. ¿Por qué en Chimalhuacán? Pues porque estamos trabajando en Chimalhuacán. Si estuviéramos en Washington, bueno, IJW, ¿verdad? CH, pero no, estamos en Chimalhuacán. Entonces somos la iglesia del Señor Jesucristo, nada más por eso, pero no es importante eso. Mas sin embargo había algo que los motivaba. ¿Qué era? Que nos conozcan, que sepan. Hay veces le ponen ahí en el baño, aquí estuvo fulano de tal. Luego hay veces con muchas faltas de ortografía. Sí, ya nos dimos cuenta que aquí estuviste. Hermanos, no es correcto. Pero ellos tenían ese principio y vemos de alguna manera que tenían una resolución unánime. Estaban no para servir a Dios, sino más bien se querían servir de Dios. Salmo 122:1, por favor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Salmo 122:1, para que tú te des cuenta y tú como padre puedas valorar la influencia de Dios, que puedas entender que cada vez que vienes a este tipo de reuniones es para ser instruido, para que se te recuerde cuál debe de ser la caminata, la meta, el propósito, el lugar a donde tú debes de llegar. Y obviamente la forma de comportarte para que tú mismo enseñes a tus hijos. ¿Sí me explico? Salmo 122, verso 1, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Estos con qué se alegraban? ¿Con qué se motivaban? ¿Vamos a ir a la casa de Jehová? ¿Con qué se alegraban? Ay, vámonos al toquín. ¿Sí los has oído? Se alegran con otras maldades. Ay, vámonos al cine, vámonos allá, vámonos acá. Hermanos, ¿te quieres hacer un renombre? No es correcto. Otro texto más, por favor. Jeremías 55. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga. Eso es lo que vale la pena. Ellos se quisieron hacer un renombre. Y hermanos, fíjate nada más cómo actúa la divina providencia. ¿Qué hizo la divina providencia? Cuando ellos trataron de edificar una torre, ¿qué hizo la divina? Dijeron: juntémonos, seamos uno, tengamos una lengua, hagamos una ciudad, le ponemos nuestro nombre a cada ladrillo, por si quizás. ¿Qué hizo la divina providencia? Confundió sus lenguas y después los esparció. Entonces, como tontos, andaban de alguna manera hablándose unos a otros y no se entendían, y cada quien empezó a formar una pequeña familia. Dios hay veces tiene que actuar así. Hay veces a la iglesia la meten problemas para poderlos mover, porque se entibian, les salen riumas. ¿Qué fue lo que hizo en el libro de Hechos 8? ¿Qué hizo, hermanos? Dice que se levantó una persecución, ¿sí se acuerdan? Y de repente mataron a Jacobo, a Pedro lo encarcelaron,
y la iglesia comenzó a salir. ¿No comenzó a salir la iglesia? Ese es el propósito, hermanos. No es que siempre, hay veces, yo me he dado cuenta, hay veces llegas a las iglesias y ahí está el viejito de hace 80 años que llegó desde niño como este, y ahí está todavía sentado ahí. Está perdiendo el tiempo, no captó el predicador, no le enseñó que no era por ahí, que tenía que capacitarse, que la iglesia era un lugar para aprender, para ser lleno del Espíritu Santo, y de ahí, con permiso, tengo carga por esta nación, tengo carga por este país, tengo carga por este pueblo, por esta región, por esta aldea, por este barrio, y se va y comienza a hablar la palabra de Dios. Amén. Pero estos individuos se juntan y llega Dios y los esparce, los confunde, y yo te pregunto, ¿quién se acuerda de cómo se llamaban? Nada más nos dejan el nombre de Nimrod para que entiendan lo que le pasa a los rebeldes. Y por cierto era rebelde, rebelión. Imagínate lo que le pasa a la rebelión. Y es tremendo, porque las escrituras nos dicen que como pecado de adivinación, primera de Samuel capítulo 15, verso 23. ¿Cuántos alabamos a Jesús? 15, verso 23 dice así: porque como pecado de adivinación, ¿qué? Es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. De hecho, la palabra Babel también se traduce en un idioma caldeo como la puerta de los demonios, la puerta de los dioses, también se traduce así. Entonces, imagínate, ¿en qué postura estaba Nimrod? En una postura de rebelión. ¿Qué se movía ahí? Espíritus de adivinación. ¿Qué dijo Dios? Son uno, tienen una lengua, y lo que ellos se han propuesto en su corazón, nadie los podrá convencer que lo dejen de hacer. ¿No dijo eso? ¿No se llama obstinación eso? Cuando ya te dijeron deja de hacer eso y te obstinas. Oye, no estés haciendo eso y sigues de obstinado. Oye, ya cambia tu actitud, ya cambia la mira, estás haciendo lo mismo y sigues de obstinado. ¿Sabes cómo le llama Dios a eso? A ver, por favor. Fíjate cómo te ve Dios. Si a las brujas, dice, a la hechicera no dejarás que viva, fíjate entonces a la rebelde, porque como pecado de adivinación es igual la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y el ídolo nada es, pero detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, ¿qué tipo de influencia había en la vida de este descendiente de Cam? ¿Con qué se inspiraba? Demonios. A ver, escucha. ¿Les habrá inspirado Dios a construir esa torre? Porque sí la construyeron, hermanos. Dice la tradición que vino un terremoto y se tragó una tercera parte de esa torre. Y luego cayó fuego del cielo y les quemó la otra tercera parte. Y solo quedó una tercera parte, la cual tenía unas dimensiones estratosféricas, hermanos. ¿Quién les enseñó a ellos a construir al grado que aún quedan esas ruinas? ¿Quién? ¿No serán los mismos que inspiraron a los egipcios para hacer las pirámides? ¿No serán los mismos que vinieron aquí a Teotihuacán para construir las pirámides que están ahí? ¿No serán los mismos constructores, espíritus constructores? ¿No serán los mismos? Los nefilín, los caídos, los ángeles. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces entendemos que hay tres cosas que son dignas de resaltar el día de hoy. Estamos viendo que ellos lo hicieron en un principio de soberbia, amén, de orgullo. Dice ahí, número 1, ellos diseñaron la torre para afrentar a Dios. Ellos de alguna manera querían alcanzar el cielo, San Juan 10:1. Eso es lo que querían alcanzar, llegar al cielo. Hermanos, es soberbia cuando queremos llegar al cielo porque nos portamos bien. No, hermano, al cielo no se llega porque te portas bien. Porque la Biblia dice, ninguno hay bueno. Bueno solo Dios. Es lo que dice la Escritura. Es soberbia querer llegar al cielo cuando de alguna manera le queremos dar cosas a Dios para que nos deje entrar. La Biblia dice en el Salmo, dice, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, porque mías son todas las bestias del campo, todas las aves del cielo, todas las cosas que yo crié son mías. ¿Qué le podemos dar a Él si todo es de Él? No le podemos dar nada.
Al cielo solamente se llega reconociendo: tú eres bueno y yo soy un pecador. Yo necesito de ti, ten misericordia de mi alma. Y Él te toma, te limpia, te perdona, pásale. Yo vine a salvar las almas. Así de fácil, hermanos. Pero tengamos una actitud humilde, enseñable. Una actitud que corrige, una actitud que se aferra, que ama, que sirve por amor. Dice ahí, por favor, capítulo 10, verso 1 de San Juan. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y del diablo se dijo que él vino a hurtar y a destruir, a matar. Es ladrón. Son principios satánicos, hermanos. Entonces ellos estaban construyendo. Debes de tener cuidado cuando estás construyendo tu negocio, estás construyendo tu casa, estás construyendo tu patrimonio, pero en un espíritu de soberbia, de orgullo. No, pues es que yo para mi vejez, es para que sepan que yo sí la hice, vine del gabacho o hice esto, aquello. No, hermanos, no te preocupes. El Dios de los gabachos y el Dios de los aztecas es el mismo, y Él puede de alguna manera proveer, Él puede sustentar a quien sea, que sea humilde. A quien sea. La Biblia dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Entonces lo que edificamos, número 1, lo edificamos para que Él se lleve la gloria. Número 2, lo edificamos porque la Biblia nos dice que lo podemos edificar. Número 3, lo edificamos no porque forzamos las circunstancias, se van dando las cosas. Y número 4, cuando edificamos, estamos en santa paz y sabemos es de Dios lo que estamos haciendo. ¿Sí me explico, hermanos? Pero ellos no tenían ese principio. Ellos estaban edificando para el cielo, pero querían de alguna manera deshonrar a Dios. Número 2, ellos de alguna manera se quisieron hacer un renombre, y la verdad es que su nombre quedó podrido, hermanos. En el libro dice, por favor vayamos a Apocalipsis 3, verso 5. Todos los principios torcidos, engañados, el padre de la mentira los engañó, los entonteció. Dice ahí capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras, ¿qué? Blancas, y no, por favor juntos, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus. Si te quieres hacer un renombre, ¿qué tienes que hacer? Cree en el Señor Jesucristo, y Él pondrá tu nombre en el libro de la vida, y tu nombre nunca será borrado. ¿Sí me explico? Pero no es en rebelión, no es haciendo lo contrario a Dios, es amando al Señor y sometiéndose al Señor de gloria, y tu nombre, hija, jamás será borrado. Y cuando llegues al cielo, ¿sabes qué dirá? Es mía. Señor, pero ahí estará el gran acusador, pero es que él hizo esto y esto. Sí, pero yo la perdoné y nunca más volvió a hacerlo. Es mi hija, pásale, bien hecho. ¿Es tuya, Jesús? ¿Tú la conoces? Sí, es mi hijo. Los ángeles preguntan, ¿ella quién es? Es mía. Yo la salvé, la perdoné, la lavé, y ella me siguió. Aún en su imperfección, se esforzó mucho para agradarme a mí. Su nombre quedará perpetuamente grabado en el libro de la vida. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, una pequeña zambullida a ese día del juicio? ¿Cuántas veces no nos tocó estar sentados? Quizás ahorita yo no sé cómo sea la firma de boletas, pero en aquel tiempo llamaban a todos los padres de familia. ¿Te acuerdas cómo eran las bancas? Hay veces eran dobles o hay veces era un solo pupitre, y de repente todos estábamos, hasta el más travieso ese día estaba tranquilo, y por cierto era el más preocupado, ¿sí? Porque obviamente la maestra iba a empezar a dar, a ver, José Alfredo, a ver, César, a ver, Chuchito, a ver, niña Catita, a ver, pásenle. Y ya pasaba con su mamá, presente. Ya los que sabíamos que siempre estábamos portándonos mal, ya sabíamos, ya casi que estabas cruzando, aunque sea de panzazo, aunque sea un 6, ¿verdad? Casi que, aunque sea un 6. ¿Cómo se sentía el ambiente, hermanos? ¡Ay, tenso! Sudábamos. Y ahí estabas hasta, voy al baño. Y allá en el baño, híjole. Y hermano, yo no sé si te llegó a pasar, pero cuando a alguien de repente le daban su boleta, antes recuerdo que era acreditado, no acreditado, y de repente decía no acreditado, y empezaba a llorar. Híjole,
¿No pasaste? Ya sabías cómo se había portado, es igual que tú, pero ¿no pasaste? ¿Sí? Hermano, yo recuerdo muy bien que los que, gracias a Dios, nunca me tocó reprobar, siempre pasaba con 6, no era tan bueno, pero digo, al menos pasaba de panzazo, dicen por ahí. Pero yo recuerdo muy bien que era decir, hoy si te reprueban nuevamente, volver a ver lo mismo todo el año. No sé si te acuerdas. Era un sentimiento de depresión, de tristeza, y ver que todos tus amigos que estaban contigo iban a brincar al otro salón que estaba a un lado de ti, y tú ibas a convivir con extraños, si te acuerdas. Te ibas a quedar con la misma maestra que siempre te jalaba la patilla y te daba con el borrador en los dedos. Imagínate nada más, hermano. Hermanos, pero que pases ese día, Calixto, y que abran el libro de la vida y que digan, Calixto, fulano de tal, pásale. ¿Cómo te vas a sentir? Vas a caer a los pies de Jesús a llorar, Señor. No lo merezco, Señor, no lo merezco. ¿Por qué a mí? Levántate y pásale, porque te he amado, nada más. Vale la pena. Pero ¿cómo será la experiencia de aquellos que les diga las palabras más dulces, los labios más lindos, que les diga, maldito, nunca te conocí? E inmediatamente que digan, maldito, nunca te conocí, un ángel llega ahí puntualmente, amarrándole manos y pies al lago de fuego. ¡Ah! Se acabó. ¿Sí te das cuenta? Haz un renombre, Chimina, en el cielo, en el libro de la vida, tan solo por creerle a Jesucristo. Si hoy te has dado cuenta que has actuado con soberbia, con orgullo, y que ese mismo principio es el que te lleva a ofender, a comprar, a vender, a vestirte, a cotonear, ¿verdad? Va caminando por la calle con toda la intención de que lo volteen o la volteen a ver. Hermano, es soberbia. Es un principio que lleva a los gobernantes a pasarse de listos y gastarse la nómina de los trabajadores para comprarse o irse a dar, de alguna manera, irse a Las Vegas, a embriagarse, a gastarse el dinero del pobre pueblo que está moribundo. Se llama orgullo. Y Nimrod estaba buscando edificarse una ciudad. Pero hermanos, era muy normal. Su padre, su bisabuelo, había sido maldecido. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será sus hermanos. Y de Canaán salió prácticamente Cus, y de Canaán prácticamente salieron otros 3 hermanos, y de Cus vino Nimrod, que era el más pequeño de todos, y Nimrod actuó igual que su bisabuelo. Hermanos, si buscamos en el árbol genealógico de los nuestros, la mayoría eran fornicarios, borrachos, soberbios, altivos, no tenían nada, pero se sentían el ombligo del mundo, y la verdad, la maldición nos brincó. Pero en Cristo Jesús se rompen maldiciones generacionales, y Jesús puede bendecir de aquí en adelante a tus futuros hijos, a tus hijos que tienes hoy. Tú tienes la oportunidad de poderlos bendecir en Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies. Y en esta noche yo te voy a pedir que pases aquí adelante, porque sé que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros y que hoy nos ha hablado. Y creo que así como nos ha hablado, también nos puede perdonar. Quiero decirte, lo pude sentir desde la alabanza, tocando nuestros corazones, solo para dar testimonio que es Él quien está detrás de la situación. Pasa al frente y arrodíllate. ¿Qué importa que te vean los demás? Eso no es importante. Lo importante es que Dios te cure de tu orgullo. Que hoy tú reconozcas que tienes un espíritu satánico aconsejándote. Es el que te lleva hacer las cosas que has estado haciendo. En el nombre de Jesús, hoy Jesús te quiere libertar. En el nombre de Jesús, pasa al frente, arrodíllate delante del Señor y dile: perdóname, Señor, perdóname, por favor, límpiame de este espíritu orgulloso, soberbio,
Quiero ser humilde. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Ellos querían un renombre, ¿no es eso lo que has estado buscando tú? Ellos pensaban en grande, estaban pensando en grande, a quienes ellos se unían con los de su clase, con puro orgulloso, puro mal hablado, puro perverso, con ellos era su comunión. Estaban en contra del mandamiento del más alto. Quiero decirte, si continúas en esa postura, no se podrá hacer nada por ti. Hoy puedo apostarte que Dios quiere limpiarte, que Dios quiere perdonarte, que Dios quiere transformarte, que Dios quiere hacerte libre. Porque dice la Escritura que si te quedas en ese estado, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y obstinación la idolatría. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En el nombre de Jesús comienza a confesarle los actos en los cuales le has imprimido orgullo, soberbia. Debes entender que el principio del orgullo se basa en que tiene un más alto concepto de sí mismo. El principio del orgullo se basa en que ve a los demás como inferiores, por eso los humilla, por eso los critica, por eso les falta el respeto, por eso no obedece a algunos y a otros no, porque él o ella, este espíritu, tiene más alto concepto de sí mismo. Pero el Espíritu de Cristo es diferente. Dice: haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses lo dice, Filipenses 3, el cual siendo igual a Dios, no se aferró, no escatimó ser igual a Dios para aferrarse, sino que se despojó y asimismo se hizo obediente, siervo, servidor, esclavo, criado. Tomando semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo siervo de los hombres. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Pídele perdón, dile: Señor, he ofendido personas con mi actitud, con mi forma de pensar, con mi forma de hablar, con mi forma de comportarme. Yo he ofendido a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos. Quiero ser más como tú.
reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Vamos a pasar a orar por ellos, hermanos, por favor. Hoy en el nombre de Jesús te va a hacer libre el Señor. El nombre precioso de Jesús. Ahí en tu lugar pídele perdón. Jesús te va a hacer libre hoy. Su Espíritu está sobre nosotros. Por cuanto le has creído, por cuanto has confesado su nombre, por esa causa Él lo hará. Porque dice la Escritura que corazón contrito, corazón que reconoce su culpa, corazón que reconoce su debilidad, corazón que reconoce sus faltas, Él no lo va a menospreciar, al contrario, lo va a sanar, lo va a librar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta noche por estos nuestros hermanos menores que hoy se humillan delante de ti. Por amor a tu nombre te pedimos que tengas misericordia de sus almas y que hoy rompas toda fuente de orgullo, Señor, toda fuente de soberbia que es el egoísmo, que es el amor, Señor, el amor a sí mismo, el amor egoísta, Señor, que es prácticamente, Señor, la idolatría misma de sus almas. Hoy, Señor, abre la fuente de entendimiento, Señor amado, y que sean rotas las cadenas a través de tu palabra, Señor amado, de tal manera que de aquí en adelante sean los más mansos, los más humildes, los más serviciales, los que buscan el bien para los demás y no su propio bien. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, trae libertad, trae, Señor amado, renovación, trae regeneración a sus corazones, Señor. Padre, por la palabra te lo suplicamos en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Ríndete a Él. Él es tu Padre. Dicen que las cosas se parecen a su dueño. Hoy te rindes a Él, tienes que parecerte a Él. Busca parecerte a Él, busca pensar como Él, busca lo que Él busca, desecha lo que Él desecha, aborrece lo que Él aborrece. De tal palo, tal astilla, dice el adagio. Y para ser más bíblicos, el Hijo no hace otra cosa sino lo que ve hacer al Padre. Estudia las Escrituras y date cuenta qué hacía tu Padre y qué hace tu Padre. Y de aquí en adelante no veas a los hermanos, no veas a nadie, ve a tu Padre, obsérvalo, cómo ama, cómo perdona, cómo sirve, cómo ayuda. Y haz lo mismo y Él estará contigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Nos vamos de este lugar, Señor, despidiéndonos, porque se nos ordena saludarnos con ósculo santo, pero no de ti, Señor, porque de ti tenemos mucha necesidad hasta para que veles por nuestros sueños, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite que cada uno de mis hermanos lleguen en paz a sus casas. Permite que aún los que viven en este lugar puedan estar en paz, que tu misma paz los pueda tocar ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén.